estado dando la bienvenida a este salón de actos de Unicaja a todos ustedes, porque la noche no está para muchos paseos, pero es de agradecer que nos acompañen aquí. Por supuesto también a Guillermo Busutil, que es un habitual e indispensable en todo este tipo de encuentros, y a pesar de todo eso, amigo, con el cual, bueno, pues tenemos el placer de que siempre nos acompañe, nos introduzca y esté en todo este tipo de actividades que gestamos desde Fundación Unicaja también y desde Fundación Manuel Alcántara. También a nuestra invitada de lujo, Ángeles Caso, que hoy ocupa en este territorio común de escritores y periodistas, en donde confluyen tendencias, ideas, perspectivas, opiniones, y todo sin etiquetas, pero con el afán de volvernos socialmente más humanos, que curiosamente suena un poco a extravagancia. La verdad que este es un formato literario distendido y atractivo, al cual ninguno de nuestros dos protagonistas es ajeno por su dilatada experiencia. No voy a deshacerme en datos ni aburrirles relatando este amplio currículum de nuestra invitada de esta noche. Para eso está Internet y está también Guillermo, que seguramente nos va a hacer una gran introducción. Creo que es más valioso que el propio Guillermo Busutil sirva de introducción y conozcan algo de esa Ángeles Caso que no aparece en la Wikipedia. Porque créanme, para nosotros, para la Fundación Unicaja, es un motivo de orgullo poder participar, impulsar y crear proyectos de esta naturaleza de la mano de la Fundación Manuel Alcántara una vez más. Apoyamos de forma decidida la creatividad de nuestros autores, teniendo como referencia al maestro de Alcántara, con el que tantos proyectos literarios hemos llevado a cabo durante muchísimos años. Su figura y pensamiento bien merece, cuanto menos, situarlo como referencia de nuestros autores. Mario Vargas Llosa, en una entrevista, afirmaba que los autores suelen ser más brutales en las novelas que en las columnas. No sé si quizá esta afirmación pueda servir de punto de partida para la charla, para el coloquio de hoy. Pero lo que sí está claro es que periodismo y literatura forman parte de ese espacio común por el que discurren autores y lectores y que siempre es el mismo territorio común. Buenas tardes. Gracias, Paco, siempre por tus cariñosas palabras y tu profesionalidad. A Unicaja, la Fundación, porque siempre nos acoge aquí en su casa, en el corazón de la ciudad, a la Fundación Manuel Alcántara, que confía siempre en mí para poner en marcha este territorio, en la figura de su presidente Antonio y de Marina Alcántara, con la que hacemos este trabajo. Sobre todo ella, que lleva la parte esa oscura, la parte que no se ve, la parte de trastienda y que es siempre tan importante. Gracias, Ángeles, por tenerte aquí. Estuvimos a punto de casi no poder tenerte, pero en fin, se ve la salud. Lo primero, Guillermo, sí pedir disculpas porque te fallé. Les fallé a todos hace 2 o 3 semanas, me parece que fue que estaba previsto que vinieran los virus que a veces atacan y nos dejan hechas polvo. Perdón, pero bueno, aquí estoy. La salud es lo importante y te tenemos aquí. Ángeles Caso fue una niña tutelada por el espíritu de Jovellanos y la infancia de la lectura heterodoxa, que no tardó mucho en escapar de la pantalla que cosifica la imagen de la mujer con la coartada de la belleza y la cultura. Y escapó para construirse escritora y recorrer odiseo las geografías de los géneros en busca de historias ocultas, de huellas de mujeres y contarnos acerca de los fuegos creativos, sobre el peso de las sombras y el coraje de ser mujer en un mundo visto desde el cielo y contra el viento para ser ellas mismas. En ese trayecto ha ido ganando premios como el Planeta y el Fernando Lara. Ha sido articulista insumisa del presente, La Vanguardia y en El País, guionista de cine del deseo y traduce aquello que le apasiona. Apostó también por ser editora de Letra Azul para rescatar de los olvidos autorretratos de mujeres y novelas censuradas. De todo ello hablaremos con ella. Y aquí sigue con nosotros, activista también de paisajes, voz con atmósfera en las radios por las que cruza el aire y aventurera de la cultura con las botas puestas como su escritura, defendiendo que al mundo hay que acariciarlo y no pisotearlo, vivirlo, celebrarlo entre los que de verdad importan
y si se tercia, contarlo. Y es de lo que espero que nos cuente Ángeles Caso. Bienvenida, Ángeles, de nuevo a este encuentro. Muchas gracias, Guillermo, es un placer, no vamos a engañar a nadie. Guillermo y yo somos amigos desde hace muchos años, yo lo admiro muchísimo, muchísimo, y me encanta estar aquí sentada con él porque sé que somos de los pocos que quedamos, que todavía creemos de verdad en todo esto. Un placer estar aquí contigo. Ángeles, hay un romancero del Conde Arnaldos cuyo final dice: yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Casi como en La Odisea, que es un libro fundacional tanto en tu vida como en el mío. Y esa va a ser mi primera pregunta. ¿Escribir es transitar un camino y sobre todo suceder en ese camino? Ojalá, ¿no? Intentar suceder, sí. Ese romance, claro, yo soy una privilegiada, siempre lo cuento y me gusta muchísimo contarlo. Presumo de ello, pero presumo en el buen sentido de la palabra. Yo tuve un padre excepcional, tan excepcional, que yo nací en el año 59 y mi padre estaba en mi parto, estaba en el parto de mi madre porque se empeñó. Que para él lo normal era que el padre estuviera presente en el parto de sus hijos, ¿no? Fíjate tú qué padre. Padre moderno. En el 59, sí. Y papá era catedrático de literatura, había trabajado con don Ramón Menéndez Pidal en El Romancero, y cuando llegaba por las tardes a casa, cerraba la puerta, hacía así con las llaves. Yo siempre digo que para mí ese era el sonido de la felicidad, yo era una niña enamorada de su padre. Y entonces nos juntábamos, somos 4 hermanos, nos juntábamos a su alrededor y nos contaba cuentos, pero esos cuentos eran las historias de Alonso Quijano, las historias de Odiseo, era Platero y algunos de los romances del Romancero, y en particular el romance del Conde Arnaldos. Y ese verso final de yo no digo mi canción, o 2 versos, sino a quien conmigo va, yo no sé por qué a mí me dejaba el alma en suspenso. Te hablo de cuando yo tenía 4, 5, 6 años, ¿no? Y yo ya le decía entonces a mi padre: papá, es que yo un día quiero contar lo que pasa después. Y pues ojalá, ¿no?, sea ese el tránsito en el que estamos, Guillermo, ¿no? Voy a intentar imaginarme así, me has dado una idea. Yo creo que sí. Imaginarme navegando en ese barco. Hablaremos de navegar en el barco ese de la Odisea. En cualquier caso, ese es el pacto del escritor con el lector, ¿no? Yo solo le digo mi canción a quien conmigo va, que es el lector o la lectora que va contigo y con la historia, ¿no? Lo que pasa es que eso yo creo que está un poco perturbado por todo el proceso de la industria, del marketing, etcétera, ¿no? Ha ensuciado un poco ese proceso, ¿no? El escritor tiene que habla al oído de determinadas personas que son sus lectores, ¿no? Pero claro, en este momento en el que vivimos tan extremo y en la industria editorial en concreto es así, ¿no? O hablas al oído de muchos miles o no hablas al oído de nadie. Entonces yo creo que ese proceso tan de intimidad entre el escritor y el lector se pierde un poco en la industria editorial actual, ¿no? Pero sí, es eso, tú le das la mano como escritor a esa persona, o cuando yo soy lectora le tiendo mi mano al escritor que me está hablando a mí y hago ese recorrido con esa persona de la mano, ¿no? Eso es lo bellísimo y lo extraordinario. Lo hermoso, ¿no? También, en cierto modo, escribir, y sobre todo en tu caso, es muy evidente por la trayectoria de tu obra, es una actitud, porque tú empiezas escribiendo desde la rebeldía, ¿no? No te acercas a la literatura desde el romanticismo, sino que precisamente eliges una figura del romanticismo, del imaginario iconográfico como es Emperatriz, y si Emperatriz, un personaje, antes hablábamos de que ahora hay una película que aborda desde el feminismo ese personaje, pero la primera de las primeras personas que desde el mundo de la literatura deconstruye, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Sí, a mí me gusta mucho también. Eres tú, o sea que en cierto modo, cuando tú te das a conocer con esa novela de Elizabeth, ahí estás demostrando que escribir es una actitud, y en este caso en concreto es casi de construir un mito, ¿no? Eso es lo que yo intenté.
realmente, ¿no? Y sí, es verdad, era una actitud en la que yo estaba demostrando que es verdad, que he sido una rebelde, según mi madre, desde que nací, y en buena medida sigo siéndolo todavía, ¿no? Y claro, yo lo que quería justamente era deconstruir, desmitificar un personaje que era un mito de mi infancia, la dulce emperatriz que bailaba el vals enamoradísima de su marido, y que yo sabía que era falso, y a mí me interesaba mucho más esa otra mujer de verdad rebelde, culta, inteligente, profunda, desdichada, con un componente incluso muy trágico, ¿no? Y muy, al mismo tiempo muy simbólico, muy estético. Y claro, y dije, pues ya está, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y sí, fíjate... Sí. No, pero fíjate, esto me ha costado sinsabores, porque yo creo que hubo gente que sin leerme probablemente me puso la etiqueta de escritora rosa, cursi, ñoña, sentimental, porque escribí sobre una mujer que se identificaba con todo eso, y hubo gente a la que le ha costado mucho quitarme esa etiqueta, ¿no? Bueno, espero que me la hayan quitado ya, hombre, pero igual todavía queda alguien por ahí. Sí, ¿no? Porque pero sí, me pusieron esa etiqueta algunos, ¿eh? Sí, hombre, porque fue una salida muy fulgurante tuya en el mundo narrativo con un personaje que tiene mucho peso iconográfico, ¿no? Todavía la gente que va a Pinace, Grandes Colas, para ver ese tránsito del museo, que es la parte de sí, y va buscando más el peine con mechas del cabello que las cartas de Corfú o que otro material que es mucho más interesante, ¿no? Sí, hombre, yo creo que cada vez hace más una lectura feminista de ella, y esta nueva película que ayer o antes de ayer le dieron uno de los premios del cine europeo a la actriz, no la he visto todavía, pero parece ser que está bien, y sí que ha hecho esta relectura feminista del personaje Elizabeth o Sisi, ¿no? Pero sí, creo que me costó que algunos, seguramente eso sin leerlo, porque si lo hubieran leído o hubieran visto que no iba de eso, creyeran que yo era una escritora de princesas y cuentos de hadas, ¿no? Es curioso porque en el personaje de Elizabeth también hay dos elementos que son temas muy recurrentes a lo largo de tu obra, que son el abandono, por un lado, porque ella intelectualmente es abandonada por su marido, porque no comprende o no está a la altura de esa mujer que no se deja domesticar, que necesita su espacio de tiempo, y sobre todo a raíz de la pérdida del hijo, ¿no? Una mujer abandonada en cierto modo, y al mismo tiempo el espíritu o el instinto de supervivencia. Ella fue una superviviente en una Europa también que se está deconstruyendo, superviviente en una monarquía donde ella se convierte en una reina de adorada a extraña, ¿no? Y prácticamente de esa novela ya están los temas que vas a ir abordando a lo largo de tu trayectoria como novelista, ¿no? Superviviente y visionaria, fíjate, tiene un poema que es curiosísimo. Ella fue poeta, una poeta que seguía la estela de Heinrich Heine. Heine fue uno de los grandísimos poetas del del romanticismo alemán, pero fue un poeta revolucionario, judío además, bueno, poeta con una personalidad muy, muy rotunda. Ella era una gran especialista en Heine, la consultaban incluso de universidades, y en uno de sus poemas ella ve la guerra que viene y la describe en ese poema. Habla de cómo Europa va a ser destruida. 2 décadas después o menos estallaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? 2 décadas, creo que menos, después de que ella escribiese ese poema. Ella estaba viendo ya hacia dónde iba Europa, sí. Bueno, hablabas de mí. Si te digo la verdad, yo no sé qué temas son los que están en mi literatura. Esos temas están ahí porque también está en Un largo silencio, que es una mujer, que es una voz colectiva, ¿no? De las mujeres perdedoras de la guerra, abandonadas por los maridos que se van al frente, abandonadas porque son las grandes por el régimen, claro. Régimen, ¿no? Y al mismo tiempo las que tienen que sobrevivir para salir de la derrota, de la orfandad, de la viudez, ¿no? Puede ser, que tengas razón. Fíjate, me voy a tener que releer a mí misma. Vaya rollo. Hace que no me releo muchísimos años. Bueno, creo que nunca. Pero sí, puede que haya algo de eso, ¿no? De esa sensación que tiene que ver con el género, ¿no? Con formar parte de este género, el mío, del que me siento orgullosísima, ¿no?
de formar parte, de ser mujer, pero que evidentemente pues no hemos tenido las cosas fáciles, ¿no? Y probablemente sí que yo como mujer habré sentido muchas veces ese abandono, sí, y eso está presente en mi obra, inevitablemente. A veces también somos nosotras las que abandonamos, ¿eh? Sí, también. Llegaremos a la parte de las cartas de amor luego más adelante, donde hay más presencia del abandono, ¿no? El abandono y la supervivencia, porque por ejemplo en el Largo Silencio hay un germen de esa fuerza de la mujer frente a la adversidad, que el otro día leyéndola pensaba, casi está haciendo en esta novela Ángeles Caso una reivindicación de la mujer casi como la primera autónoma, porque son mujeres que a lo largo de la historia han sido planchadoras, lavanderas, tejedoras, bordadoras, todos son oficios que crean o que limpian, que quitan la mancha de la moral, la mancha del poder, la mancha de la violencia, la mancha de lo cotidiano, que tejen las heridas, que zurcen los rotos, pero que no tienen ningún tipo de reconocimiento ni económico, y muchas veces ni siquiera dentro del mercado del patriarcado a lo largo de los siglos, ¿no? Y son las mujeres que han construido y han zurcido la historia y la vida, ¿no? Y casi el futuro, ¿no? Es una manera preciosa de decirlo, Guillermo. Justo estos días, por el libro que estoy preparando, ¿no?, que es Las Olvidadas 2, no sé si luego me vas a hablar de Las Olvidadas, pues estoy con el segundo volumen. Y estoy trabajando con las mujeres del siglo XVIII en España, las ilustradas. Las poquitas ilustradas que hubo en España, en Madrid, consiguieron con mucho esfuerzo organizar una cosa que se llamó la Junta de Damas de Madrid. Eran todas aristócratas que trabajaban en paralelo. Ellas también lucharon por ser independientes, pero bueno, con la Sociedad Económica Matritense, que era donde estaban los ilustrados, ayudando a Carlos III a transformar el país, ¿no? Y fíjate, es que es muy curioso, uno de los empeños de estas mujeres es el siguiente: en Madrid, ciudad, han copado los empleos de tejedores, bordadores, hilanderos, etcétera, los han copado los hombres. Y entonces estas mujeres dicen: devolvamos estos empleos a las mujeres. En el resto de España son las mujeres los que lo ejercen. Vamos a montar unas escuelas, y entonces montan varias escuelas en Madrid para enseñar a las niñas a bordar, a tejer, en fin, todas estas actividades en torno a lo que cubre, ¿no?, el cuerpo de los seres humanos, que eran actividades que las mujeres habíamos ejercido desde el origen de los tiempos, y que en ese momento, por necesidades económicas, el patriarcado les había robado, como pasa con la cocina. Sí, igual, sí. Toda la vida ha sido territorio de mujeres, menos cuando llegamos a los altos niveles, donde está el prestigio, donde están las estrellas Michelin, donde está el dinero, que mayoritariamente son hombres, aunque cada vez empieza a haber más mujeres. Es muy curioso esto, ¿no? Y justo, fíjate, les habían robado los hombres en el 18 esos trabajos, porque al final, bueno, había muy poco empleo en Madrid, y entonces el que había, de repente, aunque fuera para mujeres, ellos dijeron: no, ahora para nosotros. Pero claro, qué poco se ha fijado el relato patriarcal de la historia en todo el trabajo que hemos hecho las mujeres, todo lo que tiene que ver con los cuidados, que han sido fundamentales para que la humanidad sobreviva, ¿no? Y cómo lo hemos relegado a la inexistencia, qué poca importancia le hemos dado desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico, esas cosas que hacemos las mujeres, que hacíamos, ¿no?, que hacían, mantener la casa limpia para que se pueda vivir, para que no haya contagios, ¿no?, mantener los cuerpos decentemente, dignamente cubiertos, ¿no?, y adecuadamente a la temperatura, preparar el alimento, ¿no?, que nos ha hecho sobrevivir a todos, etcétera, etcétera. Han sido trabajos invisibilizados y a los que no se les ha dado ninguna trascendencia, ¿no? Bueno, todo empieza por algo que también está en uno de tus libros, ¿no?, de las mujeres pintoras,
en el Paleolítico, ¿no? Con la famosa, que ahora ya sí se sabe porque se ha testado, que muchas de las manos que están en las cuevas son femeninas. De hecho, no sé si sabes que aquí en Málaga tenemos una cueva, la cueva de Ardales, donde se descubrió no hace mucho, creo que fue hace un año, que hay algo todavía mucho más antiguo, 65.000 años de estar datado, que no son pinturas, son unas líneas rojas, las rayas, en una estalactita central. Voy siguiendo estas noticias de los hallazgos. Cuando la estuve viendo, fíjate, cuando la estuve viendo hace el año pasado, creo que fue en verano, pensé que más que pinturas, que es algo con lo que tú también te has educado, que es la música, era como la huella femenina de la música, porque era como una especie de pentagrama, al ser rayas, líneas rojas, colocada en una estalactita. Puede ser que sean ritmo, ¿no? Una manifestación del ritmo. A la cueva, ¿no? Y pensé el oído ancestral a través de la música antes que de la historia, ¿no? Lo que dice Chadwick en el trazo de la canción: mi relato es la música y luego la palabra. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, fíjate, ojalá nadie me haga elegir, ¿no? La vida no me... Bueno, seguro que no. Pero si hubiera tenido que elegir entre la palabra y la música, entre la literatura y la música, lo hubiera tenido muy difícil. Yo siempre he vivido muy cercana a la música. He hecho lo que he podido cuando era muy jovencita, ahí dentro también, como, bueno, pues cantando y tocando instrumentos y siempre he estado ahí muy cerca y la música siempre la he vivido como algo profundamente ancestral, ¿no? Yo ahora que vivo en el campo, que vivo en la montaña, estás allí en silencio y suena el viento o llueve y te das cuenta que la música forma parte de la naturaleza. Las hojas de los árboles cantan y además cada árbol canta de una manera distinta. No es lo mismo el canto de los chopos que el canto de los robles, que el canto de los pinos. Es completamente diferente. Yo ya tengo el oído acostumbrado, ¿no? Y sé qué árboles están cantando en cada momento. El agua canta, sí. El viento canta y a veces canta muy enfadado, ¿no? Pero a veces no. A veces te canta canciones de amor. El fuego también canta. El fuego canta, los truenos, tal. Y creo, siempre lo he pensado, que seguramente el ser humano, antes de hablar, cantó. Seguro, ¿eh? Me parece, y a todos la música es algo que nos conmueve de una manera, ¿no? Nos llega tan dentro, es algo que tiene que ver como con nuestras tripas, con nuestras raíces, algo muy, muy profundo, mucho más profundo que la palabra, ¿no? Entonces, y la palabra es música. Y la palabra empezó siendo música, además. La literatura empezó siendo música. Homero cantaba. Safo cantaba. El primer autor que conocemos con nombre propio de la historia, que es una mujer, Enheduana, es una princesa y suma sacerdotisa de la ciudad de Ur, hace alrededor de 5.000, 6.000 años, que compuso una serie de himnos que se conservan, además se conservan en muchas copias diferentes, lo cual quiere decir que tuvieron mucho éxito. Es el primer nombre de un escritor que conozcamos que en realidad no era escritor, ni escritora, era compositora también, ¿no? La literatura, la palabra que nos vamos contando los unos a nosotros, el relato de nosotros mismos como especie, empezó siendo cantado, ¿no? Y para mí ahí hay una unión que es indisoluble, la música y la palabra. Y la palabra, y no sé, ¿cómo las separas, ¿no? Yo no lo consigo. Es muy difícil, ¿no? Pues yo creo que las palabras están hechas de sonido y cuando escribe, sea poeta o no, está haciendo en cierto modo un pentagrama musical. A mí, por ejemplo, como escritora me interesa mucho el ritmo de lo que escribo, sí, sí. Muchísimo. Yo me leo mucho a mí misma en voz alta y me corrijo mucho el ritmo. Uy, esta frase se me ha ido muy larga. Esta frase, venga, esta coma y esta coma y esta coma y le voy... Y todo eso tiene que ver con el sentido musical, ¿no? Sí. Has hecho alusión a lo del nuevo libro de las Olvidadas 2, centrado en las mujeres de la Ilustración del siglo XVIII, y precisamente hoy le leí una entrevista en el Ideal de Granada a Melina Correa,
reivindicando eso, ¿no? Que hasta hace prácticamente 7, 8, 10 años no se ha puesto el foco sobre el gran patrimonio cultural de las mujeres del 18. Aquí tenemos una, María Rosa de Gálvez, ¿no? Que Aurora Luque ha sido una de las grandes defensoras. Y es curioso que teniendo un patrimonio, no solamente en lo literario, también en lo musical, y luego hablaremos en lo plástico, haya pesado tanto el peso de la sombra, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, el peso de la sombra patriarcal. Yo lo tengo muy claro, ¿no? El relato, o sea, el momento en el que la historia se convierte en una disciplina académica, la historia general y la historia de cosas concretas, ¿no? De la literatura, de la música, de la pintura, del arte, de la ciencia, es en el 19. Y el 19 fue, yo creo, el más patriarcal de todos los siglos de la civilización cristiana, ¿no? El más patriarcal, ¿eh? Es cuando triunfa la moral burguesa después de la Revolución Francesa y cuando se construye el mito de la mujer como ángel del hogar, la mujer sin deseo, sin cuerpo, sin vida propia, que solo vive a través de su marido y de sus hijos. Todo eso antes no era así, o no tan exageradamente, ¿no? Entonces ahí se construye la disciplina de la historia, el relato de la historia y el relato de la historia del arte, y es un relato miope, es un relato en el que los historiadores, que eran todos hombres obviamente, miran el mundo del pasado con unas gafas patriarcales y entonces no ven todo lo que tenía que ver con las mujeres, lo rechazan, porque ahora que nos hemos puesto a volver a mirar los documentos, la presencia femenina estaba ahí, Guillermo. Es que estábamos ahí. Es que, mira, por ejemplo, un tema que parece una tontería, pero no lo es. Las catedrales góticas, en las catedrales góticas había muchas mujeres trabajando y están los documentos, están los contratos que se firmaban con los maestros de obras y con las maestras de obras, que alguna hubo, donde figuran nombres de mujeres, los salarios que se les pagaban a las mujeres, las labores que hacían. Hay 3 albañilas representadas, por ejemplo, en una techumbre del siglo XIII de la catedral de Teruel. O sea, siempre han estado ahí, pero nadie lo había mirado. Nadie lo había mirado, ¿no? Y con el arte ha pasado igual. Claro, la Roldana, por ejemplo, en que está en Las Olvidadas, primera entrega, ¿no? Es uno de, digamos, de los paradigmas más concretos, como una de las grandes imagineras del barroco sevillano. Pasa la historia en letra pequeña como la hija que ayuda al padre. Cuando es escultora de la corte llegó muchísimo más lejos que su padre. Y además es que se rebeló contra su padre, es decir, ella efectivamente ayudaba al padre como muchas hijas ayudaban a sus padres en los talleres artísticos de pintura y de escultura, porque eso lo sabemos, pero ella no quiere ser solo ayudante de su padre y entonces se fuga de casa, se refugia en casa, no me acuerdo ahora de quién, y pide amparo a la justicia para casarse con Luis Antonio de los Arcos, que era también ayudante del padre de Pedro Roldán. Y entonces la justicia le da amparo, porque ya era mayor de edad, la justicia le da amparo, se casa con Luis Antonio de los Arcos, se llamaba así, y monta su propio taller rivalizando con el de su padre, ¿no? Triunfa en Sevilla, triunfa en Cádiz, que se marcha a trabajar para el Cabildo Catedralicio, y de ahí se va a Madrid y triunfa en la corte y la nombra Carlos II escultora de cámara y la vuelve a nombrar Felipe V escultora de cámara y desaparece del relato histórico, no existió nunca, ¿no? Sí, de hecho sigue estando los hilos de texto como es que es increíble. Espacio. Cuando yo publiqué Las Olvidadas, que fue en 2005, que hablo de ellas, sí, luego he hablado más en los libros que he hecho sobre artistas, ¿no? Recuerdo dando una charla que una alumna de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla me dijo, pues seguimos sin estudiarla, estudiamos a su padre, a Pedro Roldán, y a Luisa Ignacia, no la estudiamos. ¿Cómo es posible? Espero que esto ya
se haya corregido, ¿no? Han pasado unos cuantos años. ¿Qué ha pesado en tu carrera literaria esa trayectoria de haber sido una escritora mujer con la linterna hurgando entre las sombras para rescatar, traer a la luz el talento femenino? ¿Me ha pesado en qué sentido, Guillermo? Porque tú sabes que en el mundo literario, luego hablaremos un poco del mercado, se pagan peajes cuando vas un poco fuera, ¿no? Sí, supongo que sí, pero me da igual, yo he sido muy feliz. Soy muy feliz haciendo ese trabajo. Yo tengo el cerebro como dividido en dos, ¿no? Tengo la parte creativa de novelista o guionista o cosas así, y luego tengo la parte más intelectual de historiadora. Y disfruto muchísimo, ¿no? Y a mí ese trabajo como de construir, una vez más, el relato histórico y reconstruirlo haciéndolo más verdad, más científico. Pues no se trata de inventar nada, se trata de decir, no, un momento, que es que lo que nos han contado es mentira. Es que aquí falta la mitad de la población humana, ¿no? Que no ha existido en ese relato. Y es un trabajo que me ha dado muchísimas satisfacciones en todos los sentidos. De hecho, por ejemplo, donde más satisfacción te ha dado a ti y a otras compañeras tuyas que han estado trabajando en esa línea ha sido en el mundo de la pintura. En tu libro de ellas mismas, del autorretrato, sí que es verdad que los museos han recuperado una mirada, no solamente el Prado. Ahí ha habido un cambio sobre las mujeres, ¿no? Hay un cuadro de un personaje, de una pintora, Sofonisba, que a mí me gusta mucho, ese autorretrato, porque está la pintura y está ahí además con un libro, pequeño de mano, ¿no? Cosa más bonita, Es paradigma de la cultura, ¿no? Qué delicadeza, además, ese cuadro, sí. Bellísimo, ¿no? Ella con su libro, claro, ella reivindicándose a su vez como diciendo, yo soy una mujer culta, no creáis que no sé leer, no creáis que soy ¿no? Soy mujer, pero sé pintar, sé leer, sé tocar, porque tiene otro autorretrato tocando el clave, porque también era intérprete musical, parece que destacada, ¿no? Y como ella lo hacen muchas mujeres, además, a lo largo de los siglos, muchas pintoras, cómo se autorreivindica como mujer culta, mujer preparada, ¿no? Fíjate lo de Sofonisba. Sofonisba ha estado colgada en el Prado, los cuadros. Sofonisba se vino a España con Felipe II. Sí. 13 años estuvo en la corte, retrató a toda la familia real, a Felipe II, a Isabel de Valois, a Ana de Austria, la siguiente esposa, a los hijos de Felipe II, a un montón de personas de la nobleza, tal. Bueno, cuando se inaugura el Museo del Prado en 1819, cuelgan las colecciones reales, cuelgan todos los cuadros de la época de Felipe II, de la familia de Felipe II, y los cuelgan con nombres de hombres: Juan Pantoja de la Cruz, Alonso Sánchez Coello, los pintores de la época. Sofonisba no ha reaparecido en el Prado hasta estos últimos 20 años. Sus cuadros estaban allí, pero no se reconocía su existencia. Había sido borrada, ¿no? Fíjate, pero es que esto es lo que ha pasado con casi todas. Decíamos Luisa Ignacia Roldán, Artemisia Gentileschi, que ha estado colgada en el Pitti y en los Uffizi y en Capodimonte en Nápoles como cuadros de su padre, de Orazio Gentileschi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una constante, ¿no? Les saquearon la obra artística y a ellas las borraron. Pero esto ya es imparable. O sea, esto ya... Ahora que estamos hablando de cómo se han recuperado para los museos, tú que era tu vocación real, la de trabajar en museos, en la época que no se podía, era un trabajo burocrático. Yo soñaba con trabajar en el Prado. Sabes que yo tengo una frase en un libro que dice: si quieres salirte del tiempo, entra en un museo, ¿no? Porque el museo es como te saca el tiempo, ¿no? Hubiese cambiado, a lo mejor se hubiese adelantado mucho en el tiempo si tú, en vez de ser Ángeles Caso escritora, hubiese sido Ángeles Caso conservadora. No lo sé. Claro, yo estudié Historia del Arte y mi sueño era trabajar en un museo, y en particular en el Prado, ¿no? Que era como para mí el epítome de la felicidad y de la belleza y de... lo que pasa es que yo acabé la carrera en el 81 y era una época que los museos eran todavía muy franquistas, ¿no? Eran espacios muy cerrados, no había puestos, no había oposiciones, no había disponibilidad. Si alguien entraba, pues debía de ser con un enchufe tremebundo. No lo conseguí.
se abrieron unos años después, pero bueno, yo ya estaba trabajando y ya no hice el esfuerzo. Afortunadamente para mí he vuelto, bueno, pues a través de mis libros y como profesora y como conferenciante. Mira, en marzo doy una conferencia en el Prado, una vez más, sobre pintoras, que ya he dado varias, y yo he vivido todo ese proceso, cómo ha ido cambiando. Además tengo grandes amigos en el Prado que trabajan allí. Uno de los subdirectores fue compañero mío de carrera y somos íntimos amigos, y sé cómo ha ido cambiando la mentalidad a este respecto, ¿no? Hace unos años esta persona me decía: es que lo que tengo de mujeres en los almacenes es malo. Y yo le decía: míralo con otros ojos. Míralo con otros ojos. Sí, pero esa ha sido un poco siempre la cuarta, claro, ¿no? De que no daban... No dan el nivel, me decía. No voy a decir quién es, da igual. No dan el nivel para exponerlas en las salas, ¿no? Y yo le decía: quítate los prejuicios, míralas con otros ojos, ¿no? Y ese proceso que ha costado, pero ya lo han hecho, ya están en ello y se sigue haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es para mí, como historiadora del arte y como persona que ha participado de alguna forma de ese proceso, es un orgullo grandísimo, ¿no? Porque es reconstruir, es devolver un poco de justicia a esas mujeres a las que la historia trató tan mal, ¿no? Por cerrar el tema de las olvidadas fuera del contexto de las mujeres que has rescatado de otros siglos, esta mañana una compañera del gimnasio me decía que te había descubierto con una novela que ella, que nunca lee el Premio Planeta, que había leído Contra el viento y que había llorado con esa novela tuya. Yo recuerdo aquel premio Contra el viento, recuerdo ese personaje que también es un poco otro estereotipo de la mujer olvidada, ¿no? Esas mujeres que forman parte de todas las familias, que se les llama empleadas de hogar, pero que en muchos casos más que empleadas de hogar son como una parte de la familia porque educan a nuestros hijos, incluso hasta lo han llevado al médico y muchas más cosas, ¿no? Claro. Fue otra manera de acercarte también a ese mundo, ¿no? De la mujer olvidada, ¿no? Sí, yo creo que a veces lo he hecho de manera consciente y otras veces no. Tengo la sensación de que, por decirlo bonito, voy a decir que va a quedar muy bien. A veces soy como una especie de medium y he prestado mi voz a gente que no tiene voz, a esas pintoras olvidadas, a la emperatriz Elizabeth, a la que habían convertido en el símbolo de la ñoñería, o a las protagonistas, sobre todo la protagonista de esa novela, que era una persona que había trabajado conmigo, trabajado en mi casa, que me había ayudado a cuidar a mi niña, que me había permitido ser quien yo era. Ser escritora, seguir escribiendo, seguir publicando, seguir dando conferencias, seguir saliendo a cenar con mis amigos, porque me podía ir tranquilamente de mi casa sabiendo que mi niña estaba cuidada por una persona maravillosa, ¿no? A la que casi nadie iba a mirar nunca, porque era inmigrante, porque era negra, porque era pobre. Y bueno, fue un poco una manera de homenajearla, no solo a ella, porque fueron varias personas las que me ayudaron a criar a Celia, y era una manera un poco de rendirles un homenaje, ¿no? De decir, chicas, gracias a vosotras yo he podido ser lo que soy, porque yo estaba sola en Madrid, no tenía familia, ¿no? Entonces mi única posibilidad, y crié a mi hija sola, sin marido, entonces mi única posibilidad era a través de estas mujeres extraordinarias, ¿no? Y bueno, esa novela me dio muchas satisfacciones, sí, Guillermo. Yo recuerdo. Aparte del Premio Planeta, que a la gente le puede parecer que es lo más, pero que no, me dieron un premio muy gordo en China, tío, que es que esto es como que te dan un premio en China, ¿no? Que dices, a mí, pero muy gordo, que lo habían tenido escritores maravillosos antes que yo, ¿no? A los que yo adoro como escritores. Me tradujeron a 15 o 16 idiomas, me dieron un premio muy gordo en Italia, me lo dieron en Rusia, o sea, fue como de repente una novela que, como que me hizo volar. Voló mucho. Me hizo volar mucho, yo no esperaba tanto de ella, ¿no? Sí. Me hizo muy feliz esa novela.
Yo recuerdo desde la misma noche tu cara de felicidad. Lo disfruté mucho todo el proceso. A ver, yo no quería presentarme al Planeta, me había presentado en el año 94, que fue cuando fui finalista con mi segunda novela, y luego no quería. Lo había pasado mal, fue un año muy malo, mi hija era muy pequeña, justo en medio del proceso, nada más ser finalista, y cuando estábamos con los viajes estos de promoción, a mi padre le diagnosticaron un cáncer del que se murió unos meses después. Yo guardaba muy mal recuerdo de todo aquello, ¿no? Y había estado muy agobiada, lo pasé muy mal. Y entonces no quería volver a presentarme al Planeta porque... Pero bueno, de repente en un momento dado decidí que sí, que por qué no intentarlo con una buena novela, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues mira, si lo hago y lo gano, lo voy a disfrutar. No, esto no me va a amargar, porque la otra vez me amargó, esta vez no. Y entonces dije, ala, venga tía, a por todas y a pasarlo bien. Y bueno, creo que lo conseguí. Sí. Te voy a preguntar también, porque no solamente Ángeles Caso es una escritora de mujeres, también tiene obras sobre hombres, lo ha dicho al principio. Es verdad, rebelde, que sí, se nos olvida. Hay que romperlos. Sí. No se nos olvide que tiene 2 libros interesantísimos sobre 2 personajes que a mí me gustan particularmente mucho, que son Verdi, un músico fundamental en el mundo de la ópera, que también transforma la ópera y el mundo escénico que envuelve la ópera. Otro rebelde. Y Gauguin, que quizás sea el más rebelde de los rebeldes. Sí. El pintor de lo salvaje o el pintor salvaje, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y otro rebelde, ya que estamos aquí en la Fundación Unicaja, en este sitio, que ese fue como tu tito abuelo, tu tito bisabuelo, que lo decía yo en la presentación, ¿no? Que fue un hombre moderadamente rebelde, pero fue un rebelde de la economía. Bueno, de joven era mucho más rebelde, luego se moderó. Pero fue un rebelde de la economía, de la educación, que son jovellanos. O sea, sí. Sobre Jovellanos no ha escrito, yo siempre estoy esperando un libro tuyo de Jovellano, de tuyo o contigo y tu hermana, que sé que también es una experta en Jovellanos, pero sobre todo Verdi, la música, y Gauguin, de nuevo, el arte, ¿no? 2 hombres también ingobernables. Ingobernables, sí. Estos sí que eran muy ingobernables los dos. Es curioso, sí, que al final, claro, yo ahora ya con la edad, que puedes mirar un poco hacia atrás y ver lo que has ido haciendo en la vida y dices, pues sí que hay cosas que van coincidiendo, ¿no? Porque yo he ido eligiendo un tipo determinado de personajes femeninos o masculinos y no otros, no es casualidad. Claro, y son 2 grandes, ¿no? 2 extraordinarios. A mí, por resumir así, ayer precisamente hablaba en Madrid con un amigo de Verdi, porque había estado viendo la ida del Teatro Real, este amigo, no yo. Ojalá hubiera podido ir. Y le decía, es que lo que yo más admiro de Verdi es que un tipo que triunfó siendo muy joven y encontró enseguida la clave de lo que le gustaba al público. Podía haberse dedicado a repetirse, como han hecho tantos artistas, ¿no? Pues no. O sea, al revés. Se retaba de obra en obra. Se retaba a sí mismo y él siguió creciendo, siguió exigiéndose más, y según se va haciendo mayor, sus óperas cada vez son mejores. Y la mejor ópera de Verdi es la última, que es Falstaff, que la escribe con 80 años, ¿no? Y ya no tiene nada que ver con todo lo que ha escrito antes, y es una obra de arte de un tamaño gigantesco, ¿no? Eso me apasiona de Verdi, ¿no? O sea, un tipo que no se conforma con el éxito. Pero pasas, ¿no? de Verdi, que es el inconformista, el hombre metódico, polifónico, que va buscando siempre la perfección, insatisfecho de esta ópera, quiero la siguiente, quiero que sea diferente, y al otro que contrapones, no lo contrapones con Verdi, pero que te fascina, porque es fundamental también en tu concepción de la literatura, es la cara B de Verdi, que es Gauguin, que es la inspiración pura, ¿no? Si no estoy inspirado, no trabajo, más que buscar el arte, ¿no? Llegue la musa, ¿no? Es impresionante. A mí de Gauguin siempre me impactó que este era un tipo que tenía un trabajo cojonudo, estaba muy bien situado. Él trabajaba en la Bolsa de París. Sí, sí. Ganaba muchísimo dinero, estaba casado con una señora bien danesa, Mette se llamaba, y él ganaba un pastizal, llevaba una vida de burgués, de París burgués del siglo XIX, sí. Que es mucho decir. Y lo dejó todo,
por la pintura. Luego le podemos juzgar desde el punto de vista personal, porque ya esa es otra cosa, ¿no? Sí. Pero abandonó a su mujer, a sus hijos, los dejó a todos tirados. Y se marchó a Tahití a pintar, ¿no? Sí, sí. Y a pasar miseria, porque pasó mucha miseria y murió en la miseria, ¿no? Cuando podía haber vivido forrado en París como... Eso me parece impactante. O sea, alguien que es tal la vocación que tiene, es tal el amor que tiene por el arte, es tal la necesidad que tiene de buscar la inspiración, que dice, lo mando todo a paseo, arraso con todo y parto de cero, ¿no? Es que es muy único, es una historia realmente extrema, muy extrema, pero muy impactante, ¿no? Serían los dos caminos de la creatividad, el método, la búsqueda, el reto, el camino de superación estilística, musical o pictórica, y en el caso de Ben, la inspiración, la búsqueda de la fuerza bruta, de lo telúrico del arte. Lo telúrico, sí, porque él se va a buscar la vida salvaje, que es la que a él le parece que le va a agarrar a la tierra y que le va a dar la inspiración, y se la da realmente, ¿no? Bueno, pero Verdi también tenía ese componente. Verdi era un campesino, ¿eh? Sí, sí, sí. Verdi era campesino. Era un niño pobre de una familia de campesinos pobres que no tenía nada a favor para llegar hasta donde llegó. Y fue toda la vida un campesino. En cuanto tuvo dinero, se compró una casa muy cerca de su pueblo, de Busseto, y una explotación agraria, y se dedicó, aparte a seguir componiendo y viajando, acompañando sus obras, se dedicó a su explotación agraria, ¿no? O sea, que él tenía esa relación con la tierra, también la tenía Verdi, ¿no? Los dos tienen como unas raíces muy profundas con la naturaleza. Igual por eso también a mí me interesan, porque yo también las tengo, yo también soy muy campesina. Es cierto, bueno, incluso eres activista, ¿no? Has luchado para conseguirlo, conseguiste, ¿no? Lo de las líneas de alta tensión. Sí, yo soy ecologista desde siempre. He sido activista de Greenpeace desde que tengo 22 años, ahora está de moda, pero entonces no. He estado en el Consejo Asesor de Greenpeace mucho tiempo. Y bueno, y he hecho mucho activismo a favor de la ecología, y lo he sido siempre. A ver, he hablado antes de mi padre, que era catedrático de literatura en la Universidad de Oviedo, pero mi padre era de familia de campesinos de Covadonga. Sí. Yo soy pastora de los lagos y lo llevo en la sangre. Lo sé, yo lo sé, lo percibo, lo noto en mí. Yo soy una pastora de los lagos. Yo cuando me veo allá arriba en lo alto del monte soy... Sí, te sientes... Soy yo, de verdad, soy yo de verdad. Es curioso, ¿eh? Hay algo en la sangre que no, en el ADN que va contigo. Antes de pasarle la palabra, porque seguro que... Entonces mi defensa de la naturaleza ha tenido que ver desde muy joven con mi pasión, mi amor, mi manera feliz de estar en la naturaleza. Pero luego, claro, a eso hay que añadirle todo el proceso intelectual y de conocimientos, claro, a medida que vamos sabiendo más cosas sobre el absoluto desastre que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Hablábamos de tu espíritu aventurero de la cultura, y antes de que el público te pregunte, quería hacerte dos preguntas cortas. Una, porque es muy importante, que es tu paso lamentablemente fugaz, porque fue un paso muy importante, un trayecto importante como editora, cuando apuestas por un modelo editorial con la letra azul, con Juan, de otro tipo de modelo editorial en esta industria que, bueno, tiene mucha sombra y también mucha pudredumbre, y veas que además lo hace de nuevo con una novela muy interesante, Nosotros los Riveros, que es una novela fantástica. Yo la descubrí gracias a... Ah, sí, yo qué bien. No conocía esta historia del premio Nadal de Dolores Medio, censurada, la travesía que pasó, ¿no? Y viene a demostrar un poco cómo la importancia de la labor de las pequeñas editoriales para también rescatar, no ya libros olvidados, autores olvidados, pero sí libros que, bueno, se quedaron ahí un poco, no se sabe muy bien por qué, porque no sé muy bien por qué esa novela fantástica se quedó ahí. Bueno, porque esto va por modas también, ¿no? Todo, quiero decir, ¿alguien lee ahora Cela, por ejemplo? Sí, nadie. Guillermo. Voy a hablar de eso yo, sí, nadie lee a Cela ahora. Se nos ha olvidado ya, ¿no? Sí. Por decir un nombre, Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, que no pasa solo con mujeres,
que probablemente con las mujeres pase más. Martín Santos, ¿no? Por no sí, o Martín. No, quiero decir que, bueno, esto es así. No hay que contar nunca con que... hay escritores que sueñan con la fama póstuma, ¿no? Yo me parece una cosa de ridícula. O sea, ya bastante contenta de que te lea alguien mientras estés viva. Ya que se acuerden de ti después, bueno, es como, no sé. Pero, bueno, yo monté esa editorial, La Letra Azul, porque la tuve que montar. Estábamos hablando de las pintoras. Yo tenía preparado el libro de ellas mismas, autorretratos de pintoras, con, no me acuerdo cuántos son, autorretratos de 75 pintoras. 76. ¿Te acuerdas tú mejor? Porque lo acabas de revisar. Sí. Veo que has hecho muy bien los deberes. Y me parecía que era un libro precioso. Sí, lo es. Bueno, y todo trabajadísimo y tal. Y entonces empecé, a llamar a editoriales para ofrecer mi libro. Oh, sorpresa, no lo quiso ninguna editorial. Llamé a 3. A pesar de ser Ángeles Caso. A pesar de ser Ángeles Caso. Pintoras, me decían. Año 2016. ¿Pintoras? Eso no existe. Yo decía, que sí, mira, te lo enseño, pero sí, ya verás. No. Uy, además esto es carísimo, y esto no se vende. Imposible. Entonces, al tercer no que me dijeron, ya me di cuenta de que iba a ser imposible publicar el libro. Tenía 2 opciones. Una, ponerme a llorar, meterlo en un cajón, decir esto es una mierda, este país es una mierda, yo me voy a tirar por la ventana. Y otra, que fue la que hice, que fue, yo estoy convencida de que esto es un libro bueno y que merece la pena. Recursos del mundo actual, crowdfunding. Del mundo actual, que ya en el 18 se hacía. Sí. Que Beethoven compuso todas sus sinfonías así, por suscripción. La enciclopedia francesa se hizo así, también, por suscripción. Ahora lo llamamos crowdfunding. Entonces dije, pues hago un crowdfunding. Hice un crowdfunding, fue un exitazo, debo decir. Sí. Y pude publicar ese libro, y luego otro más que se llama Grandes Maestras, uno infantil, de pintoras, y alguna otra cosa más, porque dije, pues ya que tengo la mini editorial, que la mini editorial era yo, con una amiga que me echaba una mano, y luego pues una correctora a la que contrataba, una maquetadora al que contrataba para hacer un trabajo concreto, tal. Voy a seguir recuperando obras que estén un poco olvidadas, haciendo trabajar a artistas contemporáneos como ilustradores, que me parecía muy interesante, unir el... ¿no? Sí. Y todo acabó en desastre total y en 2 cuotas de un préstamo ICO que no pude pagar, y tuve que cerrar la editorial. La Letra Azul, una pena. Ahora voy a publicar un libro, pero es un encargo de una editorial. Es un encargo de un ayuntamiento. Vale. De un ayuntamiento. Se mantiene ahí La Letra Azul, no publica nada desde hace años, y lo que también ha servido de productora de cine para las películas de mi hija, que es directora de documentales, ¿no? Entonces, hemos aprovechado que ya teníamos la empresa montada. Calle del Agua, un estupendo documental de tu hija Celia. Sí. La última pregunta, para pasarle la palabra al público. Después de todo este recorrido, en el fondo tú eres una romántica, y en una época en la que ya nadie se juega a una carta del corazón, ni siquiera al póker, tú decides también escribir sobre cartas de amor y de desamor, como para esa famosa frase de Casey Mayfield de escríbeme una carta de no. Quiero escribirte esta noche una carta de amor, una preciosísima carta. Un preciosísimo, amargo en algunos capítulos, en algunas porque también habla de donde recuperas un epistolario que también durante mucho tiempo pasó desapercibido, que son las cartas de Pardo Bazán con Pérez Galdós, ¿no? ¿Cómo llega ese libro? Qué cartas tan bonitas. Qué cartas, ¿no? Tan calientes, en un momento dado también algunas. Sí, pero son maravillosas. El sentido del humor de esa mujer, de Emilia Pardo Bazán, la ternura, la inteligencia, ¿no? Pues ese libro, no sé, yo tenía ganas de hacer algo con cartas de escritoras. Claro, yo leo mucho. Yo tengo la suerte, Guillermo, de que hablo varios idiomas. Y leo en varios idiomas. Y entonces leo mucho cosas que a lo mejor no están traducidas al español, pero con esta especie de curiosidad rara por cosas raras que yo tengo. Y tenía por ahí algo de cartas, mujeres, tal, y de repente tomó forma, ¿no?
y dije, ¡ay! Cartas de amor, y empecé a darme cuenta que tenía muchas correspondencias amorosas que yo había ido leyendo a lo largo del tiempo y que podía traducir y que podía utilizar para construir un libro, ¿no? Pero fíjate, es un libro que no tuvo mucho eco. No, sin embargo es un libro muy interesante, ¿no? Yo también lo pensaba, ¿no? Es muy polifónico de los diferentes formas de amar, ¿no? Empieza en la Edad Media y termina con la abadesa Eloísa, y termina con Simone de Beauvoir, ¿no? Pero no sé por qué no tuvo. Yo pensé que iba a tener más, bueno, que iba a dar un poco más que hablar, ¿no? Pero no sé, bueno, estas cosas de los libros siempre son un misterio, ¿no? A veces no es el momento, porque igual el tema del amor no está de moda, pero a ver, que no es amor en el sentido de romántico, hay historias brutales, ¿no? Hay historias de malos tratos, hay historias de tías muy malas, de tíos muy malos, hay historias de amor maravillosas, como la de Elizabeth Barrett y su marido, Robert Browning, primero su amado, ¿no? Sí. Robert Browning, que esa es una historia de una belleza. Eso es una poesía de amor. Es un tándem fabuloso, ¿no? Sí. Los dos, ¿no? El mundo de la poesía. Pero no tuvo tanto eco como yo creí que iba a tener, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, está ahí. Igual se pone de moda dentro de 30 años, vete tú a saber. Esto nunca se sabe. Bueno, yo creo que estoy seguro que queréis preguntarle a nuestra invitada, así que, venga, ¿quién se lanza? Si no das turno, luego dicen, no has dado turno para preguntar. Esto es como cuando luego termine. Venga, hombre, alguien que se anime. ¿No? Hombre, que he venido desde León hasta aquí. Sí. Eso, muy bien. Rosa. En los museos tenían reservado ocultamente cantidad de cuadros de mujeres y no los sacaban porque no consideraban que eran de calidad. Y tú al hablar has dicho, bueno, que has rescatado todo eso, ¿no? Que se ha rescatado todo eso. ¿Realmente era de calidad? ¿Tenían razón ellos o no? Hay muchos casos en los que son de una extraordinaria calidad. Y de hecho, en muchos casos, como te digo, han estado colgados durante siglos los cuadros de ellas como si fueran de ellos. O sea, se habían inventado las autorías, poniéndoles nombre de hombres, a pesar de estar firmados por ellas. O sea, que fíjate si son de calidad, ¿no? Se han vendido cuadros que luego se ha descubierto que era mentira. Hay varios casos muy famosos, uno del Louvre, otro del Metropolitan de Nueva York, de cuadros que se vendieron carísimos, como cuadros de autores, de pintores famosos, que luego resulta que eran de pintoras desconocidas, ¿no? Y muchos de los que estaban en los almacenes pues eran también buenísimos, pero claro, los prejuicios a la hora de mirar las cosas, de leer, de mirar, de pensar, hacen mucho daño, ¿no? Entonces, si tú vas a mirar un cuadro que eres conservador me da igual, de cualquier museo, del Prado, y dices, voy a mirar este cuadro de una señora que se llamaba ¿cómo era? La pintora de leones, Rosa Bonheur, creo que sí, Rosa Bonheur, una pintora francesa de mediados del siglo XIX que pintaba leones, animales en general, pero muchos leones en particular. El Prado tiene un cuadro de esta señora desde hace 100 años, escondido, ¿no? Entonces, si el conservador va a mirarlo, voy a echarle un vistazo a este cuadro, porque es de una tía, seguro que es malo, y hace así, lo mira de refilón, dice, oh, es malísimo. Claro, los prejuicios. Entonces, ese cuadro que hace 2 décadas al conservador, que sé quién es, le parecía malo, ahora se ha dado cuenta de que es bueno y lo ha sacado y está expuesto. Los cuadros de Clara Peters, el Prado tenía 3 bodegones de esta señora, que es una pintora del siglo XVII holandesa, impresionante, de bodegones de naturalezas muertas. Tenía 3 el Prado, 2 escondidos
en los almacenes, y uno colgado en una sala del Prado, allí arriba del todo, donde no se veía. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta y ahora están los tres bien expuestos, bien iluminados, bien reconocidos, porque se han dado cuenta, es que es una pintora increíble, Clara Peters, ¿no? Pero esos prejuicios han jugado durante siglos en contra. También viene determinado por la educación que hablamos antes. Claro, porque claro, no claro, se ha formado claro. esa mirada sobre la pintura femenina que existía, sino que se ha ocultado, pues no ayuda. Pero a ver, Guillermo, yo cuando empecé a publicar me llevé una sorpresa, que fue que dos amigos de mi edad, de mi generación, tú eres un poquitín más joven, pero bueno, más o menos, me reconocieron, y supongo que si lo hicieron ellos, es que había muchos más que pensaban lo mismo. Como eran amigos, me lo dijeron, tuvieron la generosidad de decírmelo. No leo tus libros porque nunca leo libros escritos por mujeres. ¿Y por qué? Y los dos me dijeron lo mismo. Porque doy por hecho que un libro escrito por una mujer no me va a interesar, que va a ser ñoño, que va a ser blandito. O sea, es que estos prejuicios existen, ¿no? Pero afortunadamente, pues eso, después de este proceso de recuperación de las artistas empieza alrededor de 1970, entre 1970 y 1980 empiezan algunas historiadoras y algunos historiadores a hacer el proceso de revisión de esas artistas borradas, ¿no? Y ya pues ya no tiene final, ¿no? Ahora ya. Tenemos otra pregunta por aquí. Me gustaría preguntarte, has rescatado muchas mujeres que realmente estaban olvidadas, muchas artistas. Me gustaría saber cuál te impresionó más de todas esas mujeres olvidadas. ¿Qué historia, qué vida te pareció más impactante? Mati es pintora, ¿eh? O sea que... Sí, eres pintora tú. Sí. Uy, hay tantas, no sabría decirte. Es que hay muchísimas. Con historias y que lucharon, ¿no? Ayer estaba, antes de coger el tren a Madrid, ayer y hoy para aquí, estaba escribiendo sobre una mujer, Adélaïde Laville-Guiard, no, el apellido es complicado, francesa, pintora del siglo XVIII, que fue elegida miembro de la Real Academia de Pintura de Francia en 1782, creo que es, 82, 83. Había 4 mujeres en la Real Academia de Francia en ese momento, 4 pintoras. Ella es una de ellas. Esta mujer, cuando estalla la Revolución, 6 años después, en 1789, ella era de ideas ilustradas, más bien revolucionaria, y se suma, digamos, al proyecto de la revolución, ¿no? Y se encuentra con lo siguiente: 1792 queda abolida la monarquía, se establece la república y los nuevos gobernantes se cargan las reales academias, que había la de lengua, la de bellas artes y escultura y alguna más, bueno, no me acuerdo cuántas eran 3 o 4, y organizan una nueva institución que se llama el Instituto de Francia, que a partir de ese momento es el que va a conceder todos los honores, la enseñanza, las becas, las distinciones que se conceden, pues eso, a los escritores, a los arquitectos, a los pintores, a los escultores, tal. Prohíben el acceso a las mujeres radicalmente. La única que está de las 4 académicas que está en ese momento en París, 2 habían muerto y otra había huido, que era Elisabeth Vigée-Lebrun, que era la retratista de la reina, entonces huye corriendo de Francia para que no la guillotinen. Queda solo Adélaïde Laville-Guiard. Yo tengo una gata que se llama Adélaïde por ella, porque es una pintora maravillosa además. Y esta mujer dice, pero no me lo puedo creer. O sea, pero si hemos estado ahí hasta ayer,
Es que estábamos en la Real Academia, en el antiguo régimen. Se nos respetaba, minoritariamente, pero se nos respetaba, éramos 4 en vida todavía de Luis XVI. Imposible, le dicen que no. Y cierran la enseñanza, bueno, por supuesto todos los honores, todos los privilegios, todas las medallas de honor, todos los grandes premios, pero incluso la enseñanza del arte, que por supuesto el Instituto de Francia se queda con la enseñanza oficial del arte, absolutamente prohibido a las mujeres hasta finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, este destino de Adélaïde Lavillard, que pasa de ser académica de arte en el antiguo régimen a desterrada en el nuevo régimen de los revolucionarios, ¿no? Es terrible. Bueno, me he acordado ahora de ella porque ayer he escrito sobre ella, pero es una más, de muchas. Creo que hay otra pregunta por aquí. Bien. No. Sí, lo he dejado. Gracias, ¿lo oías? Sí. Qué bien, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Creí que no lo oía nadie. Sí. Lo he dejado porque era un trabajo enorme. Cada episodio de esos me llevaba... Mucho trabajo. Muchísimas horas de trabajo, mucho, demasiado. Estaba agotada, ya no podía más. Tenía que hacer otras cosas, quería escribir este libro con el que estoy también... Esa voz de radio que tiene, ¿verdad? Sí. Maravillosa. Yo creo que ella, fijaros que le voy a preguntar yo por ahí, por lo que tú acabas de decir, ha dejado la radio, ha luchado mucho por rescatar mujeres olvidadas y ahora se está metiendo en un terreno que es un poco donde también el olvido impera mucho, que es el mundo del cine, el mundo del guión, el mundo de la producción. ¿Eso por qué? Porque no. Salto, porque ahí tú no eliges la dirección ni la interpretación. No, como guionista no eliges nada. Que esto es maravilloso, que lo comentábamos antes ahí, ¿no? Que una de las cosas que me gusta a mí de hacer guiones es que tu ego queda disuelto en los egos de los demás, ¿no? Entonces esto es muy bueno. Es una cura de humildad. Es una cura de humildad maravillosa, ¿no? Nadie sabe quién es el guionista de una película, en España por lo menos, no le importa a nadie. Tampoco los productores. No, los productores, bueno, está igual. Me gusta, me divierte, me gusta, fíjate, yo creo que el gran relato, lamento decir esto, Guillermo, pero creo que el gran relato ahora mismo se está haciendo en las series de televisión. Yo creo que si Shakespeare viviera estaría haciendo series. Bueno, casi todos los directores están yendo también a plataformas, ¿no? Es un poco el nuevo se están cine, haciendo ¿no? Cosas buenísimas, ¿no? Entonces, bueno, tengo curiosidad por ese mundo, me gusta, me apetece trabajar en equipo. Estoy cansada de trabajar sola, han sido demasiados años. Ya sabes cómo trabajamos los escritores, ¿no? Esta soledad extrema, ¿no? Que todo te lo comes y te lo guisas tú solo, y si es bueno solo, y si es malo también solo, y el día que te levantas mal tú solo, y todo es solo, ¿no? Y entonces de repente, bueno, formar parte de un equipo, trabajar en equipo, hacer cosas más visuales, bueno, lo estoy intentando, vamos a ver. Y luego está la parte de producción, que eso es por apoyar a mi hija como documentalista, ¿no? Sí, pero bueno, que ahí tampoco simplemente... Eso no es una manera tan... como si es el guión, ¿no? Como más profesional, ¿no? Sí, no, el guión sí, es un trabajo pues que tiene su técnica y su mecánica como cualquier otro tipo de escritura, ¿no? Y bueno, ya había hecho alguno hace tiempo, Deseo, sí, Deseo, en el 2000 me parece que fue. 2002, ¿no? Y alguna vez después seguí intentando sin conseguirlo. Y bueno, ahora estoy otra vez viendo a ver por ahí si sale algo, ¿no? Y el periodismo, nada, ya también el articulismo fuera, de la televisión ni digamos. Bueno, pero tampoco me quieren a mí ya no hay ningún medio tampoco que me... Quiero decir que he dejado la SER y no te creas que la SER se ha puesto a llorar. O sea, les he dicho... Hablábamos antes de eso, a los veteranos ya no... Les he dicho, estoy agotada, no puedo más, si queréis os hago otro programa, pero que me lleve menos tiempo, y me han dicho que no, gracias. O sea que no parece que les importe mucho, ¿no? Sí, un poco corte abrupto, ¿no? Sí, lo siento, pero no es que no podía más, de verdad. Bueno, una última pregunta, si tenemos por aquí. Escribir a la SER y decir, queremos que Ángeles Caso haga un programa. Bueno, la podéis escuchar en Radio Nacional, con Carlas Mesa, Sí, bueno, hago una colaboración los lunes. Yo quería preguntarte,
Aquí. Ah, hola. Hola. Perdón. Si no, ¿qué opinas tú si puede haber radicalización? Si puede haber... Radicalización, sí. ¿Cómo ves tú el futuro? Porque, a ver, yo todo lo que dices estoy de acuerdo contigo. Tenemos más o menos la misma edad. Pero al mismo tiempo me da coraje cuando hay mucha radicalización. O sea, ya me hace como recular, o sea, como ir para atrás, no sé si me explico. ¿Te refieres al feminismo en concreto o en general? Al feminismo en concreto, pero en general a muchas cosas. Que los que vamos pensando que todo esto está fenomenal, porque yo he sido la primera que he intentado ser independiente, pero hay veces que digo, madre mía, o sea, me supera. También puede influir la edad, pero me supera porque me echa para atrás. Sí, lo entiendo, a mí también. A mí también hay cosas del feminismo más joven, no voy a entrar en detalles, pero bueno, que no entiendo bien, que no comparto, incluso a veces me siento hasta ofendida, ¿no? Digo, pero que me están llamando, ¿qué me están diciendo, no? Que han descubierto ellas el feminismo y que... Pero supongo que son los procesos históricos, ¿no? Me imagino que siempre... Puede ser, sí. Yo me lo cuestiono a veces, pero igual estamos equivocadas, no lo sé. Me imagino más o menos por dónde vas y supongo que compartimos un poco a veces eso, la sensación de nos están riñendo demasiado, a veces se hacen defensas desde el feminismo que resultan antipáticas, ¿no? No solo por radicales, que a lo mejor a veces hay que ser radical, pero depende de cómo sea el planteamiento. Detrás de la radicalidad tiene que haber un planteamiento intelectual y un pensamiento muy bien construido, ¿no? No siempre lo hay. Y sí, puede que a veces perjudique, pero a lo mejor lo vemos así porque somos mayores. No lo sé. Tenemos una última pregunta por aquí. No lo sé, no estoy segura. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su exposición tan maravillosa. A vosotros, gracias. Y la entrevista Guillermo. Fantástica de Guillermo, que la ha destripado un poco. Sí. Es una pregunta un poco romántica o sentimental que usted puede contestar o no hacerlo, naturalmente. Es lo siguiente, ¿se preguntó usted alguna vez si tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas actividades con idiomas, con editoriales, con escribir, la pintura, lo otro, se hizo alguna vez esta pregunta? Abandoné un poco mi vida familiar y personal por todas este esfuerzo. No. ¿No se la preguntó o cree que no? No, porque no la abandoné. No digo eso, digo si usted se cuestionó alguna vez. No estoy haciendo demasiadas cosas y abandono un poco mi propia vida personal. Usted puede no contestarlo, claro, si no quiere. No. O me convence de que no, porque yo he tenido una vida personal muy rica. No siento que... ¿Tuvo tiempo? Sí. Las mujeres tenemos tiempo para hacer de todo. Me miran todas dándome la razón. Yo he escrito sentada en la cocina de mi casa, con mi ordenador, escribiendo mi frase maravillosa, que nadie ha escrito una frase así de sublime nunca en la vida, vigilando que no se quemen los garbanzos. O sea, me ha dado tiempo a todo. ¿Se siente bien con lo que hizo? Y con Sí, no vale. tengo... A ver, podría a lo mejor pensar, no, pues efectivamente, no, incluso en algún momento recuerdo que escribí en una reflexión para unas artistas jóvenes que me pidieron una reflexión sobre esto, ¿no? Diciendo, yo cuando empecé a publicar, que mi hija acababa de nacer, además, y yo he sido muy madre de piel, ¿no? Y ahora soy muy tía abuela. No tengo nietos, pero tengo 4 sobrinos nietos que son la felicidad de mi vida. Bueno, y
Y entonces cuando empecé a publicar yo decía, es que claro, los hombres se encierran en su despacho y no les molesta a nadie, y yo tengo que estar escribiendo en mitad del salón con la tele puesta y preocupada porque llega la hora de bañar a la niña, de darle la cena, de ir corriendo a la compra porque no hay nada para cenar, de que la niña me interrumpe porque no sé qué, de que yo tengo que hacer compatible esto con todo, y con que tengo que ir a ver a mi madre, y que tengo que ocuparme de mi amiga, y que mi amiga está triste porque la dejó el novio, y hubo un tiempo que lo llevaba mal, hasta que empecé a reflexionar sobre ello y empecé a pensar, pero si es que esto es maravilloso, o sea, nunca voy a vivir aislada en una torre de marfil, jamás, pero es que no quiero vivir aislada en una torre de marfil. A lo mejor si hubiera sido un hombre y me hubiera aislado, ya los hombres cada vez viven menos aislados en la Torre de Marfil también, afortunadamente, pero igual habría escrito más, a lo mejor la editorial no habría fracasado porque habría podido dedicarle más tiempo, no lo sé, pero me da igual, o sea, he podido hacerlo todo, bueno, igual no tan bien como si me hubiera dedicado solo a una cosa, pues igual. Pero no me arrepiento nada del tiempo que he dedicado a mi vida personal, a mis afectos, a mi propio equilibrio personal, que también es muy importante. Yo soy disfrutona. A mí me gusta salir, me gusta divertirme. Ahora ya no, pero antes me gustaba mucho salir a bailar, por ejemplo. He sido muy bailona. Muy bailona. Y no he querido renunciar a pasármelo bien, ni eso, ni a ser madre, ni a ser hija, ni a ser amiga, ni a ser... Entonces, bueno, como he podido, ahora mucho más tranquila que antes, claro, he intentado, pero las mujeres tenemos experiencia en que nos da tiempo para todo. Y ahora hago unas mantas de ganchillo, que le he enseñado una. Ahora ya hasta me sobra el tiempo y hago mantas de ganchillo también. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí, Ángeles, charlar. Espero que esa odisea que los dos compartimos no quede Ítaca pronto, sino que el viaje dura, porque tú eres una viajera. Tenemos que seguir viajando, Guillermo, sí. Ítaca sigue estando ahí. Exacto, sabemos que está ahí, pero el viaje continúa. Hay que llegar. Gracias a todas y a todos, amigos, público que siempre venís. Estoy asombrada por todo lo que usted ha dicho, y que tan joven, tenga tanta memoria y sepa tantísimas cosas. Estoy asombrada. Sí. Podría contaros muchas más cosas. Mira, que voy a ser más vulgar, me has dejado con la boca abierta. Bueno, pues muchísimas gracias, y antes de que Antonio... Vamos, es que me queda asombrado. Pues me alegro. Pues muchísimas gracias, y antes de que Antonio despida el ciclo, gracias por habernos acompañado. Un gusto, gracias. Buenas noches, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Voy a ser muy breve. A tantos amigos como estáis aquí, Agustín, nuestros amigos Mayorga, José Cruz, Pilar, Librería Luces, a tantos y a tantos, aunque no os mencione. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, dar una efusiva y entrañable felicitación a Unicaja por estar con nosotros en tantas ocasiones, y también en esta. Es el patrocinador de estas jornadas. También a Guillermo, que las ha dirigido perfectamente, no es el primer año, Premio Nacional de Periodismo Cultural, pero es que además tenemos a Dani Pérez, que está debutando hoy con otro premio, que es el Premio de Periodismo Andaluz de este año. Luego, enhorabuena, es un honor, de verdad. Solamente, perdonadme unas palabras para la intervención de esta señora, que es una señora absolutamente extraordinaria. Yo te diría que es una de las ponencias que más nos han impresionado, nos han encantado a todos. Tienes un arte, tienes una expresión corporal, no solamente hablas... Y eso que no soy andaluza, ¿eh? ¿Ves? Pues no solamente hablas con la palabra, sino que hablas con las manos, con la expresión, con todo. Además, transmites, más que pensamientos, sentimientos.
Y tengo que decirte que la forma en que has tratado al feminismo, que lo tratas con esa forma tan honesta, tan aparentemente incluso tan objetiva, es muy hermosa. Se desprende de ti, lo has dicho antes, que has escuchado a la naturaleza, has engullido el sonido de la naturaleza, se desprende de ti mucha musicalidad cuando hablas. Eres un verbo musical, hablando, expresándote y de verdad creas. No, te lo digo emocionado, creas un clima de magnetismo que nos ha entusiasmado a todos. Voy a ir buscándome casa por Málaga, que me voy a venir para aquí. A veces nuestro Guillermo se perdía y te quedaba sola. Te quedaba sola levitando y nosotros mirando hacia arriba. De corazón, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un honor que cierre esta jornada y que hayas venido en esta segunda ocasión, cuando la primera, por circunstancias de salud, no pudiste venir. Te lo agradecemos más porque son fechas muy difíciles. No, encantada. Muy difíciles de conjugar. Gustazo. Además, fíjate, hay una gran asistencia a pesar de haber fútbol internacional, de haber lluvia y de ser martes y 13. Muchísimas gracias. En Andalucía no nos podemos sustraer a eso. No había caído yo en que es martes y 13. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias a ti.